Ser colombiano y ser un cantante de ópera de reconocimiento internacional es una verdadera proeza y es lo que ha logrado Valeriano Lanchas, bajo barítono, nuestro gran cantante de ópera. Yo soy Laura Restrepo. Yo soy Pedro Saulart. Y esperamos que ustedes disfruten esta conversación tanto como la disfrutamos nosotros. Es tanto para veteranos aficionados a la ópera como para quienes recién se están iniciando en este arte. Hace un mes tuvimos la fortuna de ser invitados por ti a presenciar la ópera El baile de máscaras de Verdi en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Al momento de entregarnos como cortesía unas boletas estupendas, nos dijiste sonriendo: yo haré el papel del malo. Tu personaje sería Samuel, el villano, maquiavélico, maquinador del magnicidio en torno al cual gira la obra. ¿Cómo te preparaste desde el punto de vista psicológico, dramático y sobre todo musical para representar al personaje más perverso de la obra? Bueno, muchas gracias por esta invitación que me honra mucho y me emociona mucho. Es un honor para mí. Bueno, el papel de Samuel es un papel de reparto, de baile de máscaras. Lo que pasa en la ópera, a diferencia con el teatro, es que en la ópera tenemos toda la máquina de la música guiando todo el drama. Entonces, no estamos desnudos como está un actor en el teatro, pero a quien le toca preparar el papel, como tú dices, psicológicamente, o sea, armárselo porque no tiene más asidero que su propia actuación. Nosotros tenemos el colchón de la música. Y en una gran obra, en grandes óperas como todas las de Verdi, por ejemplo, la música lleva el drama. Entonces uno simplemente tiene que estar musicalmente muy preparado, conocer muy bien la obra y dejarse llevar como un vagón, como un pequeño vagón de este tren que es el reparto sobre el riel, que es la música. La tenemos de alguna manera más fácil que un actor de teatro puro. Más fácil Pero, y más difícil. Pero ese es como el proceso de creación del papel. La función fue verdaderamente extraordinaria y al final, ya en tu camerino, era el número 6, celebramos los 30 años de tu carrera artística. Dijiste que te encontrabas en el medio de tu vida y también en la mitad de tu trayectoria profesional. Salió a relucir la famosa cita de Dante nel mezzo del camin de nostra vita. Esa mitad del camino es el punto en el cual Dante decide enfrentarse a sus demonios para empezar su ascenso al cielo y a la gloria. ¿Qué significa este punto de quiebre para ti? Bueno, este momento de la vida, yo tengo 47 años ahora, es un momento muy importante porque es un nuevo comienzo. Yo siempre que me acuerdo del pasado, mis años de estudio en el conservatorio, mis años con mi maestro de canto en Nueva York, pienso, esto lo hubiera podido aprovechar mejor o pudiera haber hecho esto o lo otro. Pero siempre pienso cómo me habría ido bien, cómo me habría ido de bien en kinder si lo hiciera hoy día. Obviamente. Entonces, eso me da una tranquilidad de que no he perdido el tiempo, de que todo lo he hecho según he podido, según la edad y según mis capacidades. Y acá y Canora, pero lo importante es que ahora estoy recogiendo todo lo que aprendí en todos los años de formación con la cabeza de hoy día. Mi maestro me decía muchas veces cuando me enseñaba trucos técnicos para cantar, digo, tú ahorita tienes 20 años y no lo necesitas. Espérate que tengas 45 o más y ya verás cómo te vas a acordar de mí. Y en efecto, hoy día estoy utilizando con mi memoria muchas técnicas que él me enseñó, que obviamente hoy con el cuerpo de 27 años más viejo, pero con la cabeza 27 años más centrada, mejor atornillada. Eh, puedo sacarle jugo. Entonces estoy viviendo una época muy bonita que es como volver a empezar, pero con 27 años de ventaja de lo que tenía cuando tenía 20. Es un momento que estoy gozando mucho, como estoy como un niño, como estaba cuando entré al conservatorio, porque
porque ahora pues puedo hacer y puedo tomar muchas decisiones que me ha costado todos estos años madurar y aprender. Entonces es un momento que tengo muy conectado con esa época, pero muy aferrado al presente y pensando en tu futuro. El baile de máscaras tiene un argumento trágico, porque está inspirada en un hecho histórico, el asesinato de Gustavo III, rey de Suecia, en 1792, durante un baile de máscaras, y sin embargo tiene elementos de ópera bufa. Samuel, tu personaje, es quien anuncia este giro dramático de tragedia a comedia cuando sueltas una sonora carcajada mientras cantas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto alboroto por el extraño caso! ¡Cuántos chismes habrá en la ciudad! Mirad, la tragedia se convirtió en comedia. Eso dice la letra de tu canto. ¿Qué significa ese portentoso ja, ja, ja que lanzas en el momento en que dominas la escena? ¿Cuál es la más interesante de tus líneas desde el punto de vista musical y también desde el punto de vista literario? Bueno, este momento que tú citas acá, que sucede en el segundo acto, en una escena totalmente trágica que se convierte en comedia, es a la vez el punto musical más importante de mi papel y el punto álgido dramáticamente donde una escena tan terrible se convierte en comedia. Yo creo que los colombianos estamos muy acostumbrados a esto y por eso eso es algo que nos ha hecho sobrevivir tanta historia y tanto horror en nuestra historia, que siempre estamos al borde, o sea, la tragedia siempre está al borde del ridículo. Tú le das un empujoncito a la tragedia y todo se puede convertir en una situación absurda. Entonces yo adoro esta escena, no solo por la parte vocal y musical, sino porque me recuerda a esto. Como los colombianos, con lo que hemos vivido, hemos sido capaces de sobrevivir las tragedias, no riéndonos de ellas, sino burlándonos, que es una cosa diferente. Y que es una cosa, para mi gusto, inadmisible. Es simplemente viendo el puntico, como diríamos en Colombia, el puntico que hace que podamos no tomarlo tan en serio. No burlarnos, pero no tomarlo tan en serio para ser capaces de sobrepasarlo y seguir viviendo. Si no, Colombia ya no existiría. O sea, si no fuéramos capaces de esto, nosotros ya no existiríamos hace rato. Hablas del humor como herramienta de resistencia. Exactamente. Que no es la burla como negación de lo que pasa. El humor simplemente lo ve más allá y ve cosas. Nosotros nos reímos del humor porque nos hace ver cosas que habíamos tenido siempre delante y no nos habíamos dado cuenta. El que es capaz de darse cuenta es el que tiene la chispa y el que nos hace caer en cuenta. Y eso es Samuel, el villano, el que se da cuenta. Eso es Samuel, exactamente. ¿Por qué? Es el personaje, yo diría, desde este punto de vista, más colombiano de Verdi. Eso está muy bien. Muy bien. Cantaste esa línea, encaramado en una alta pasarela, y desde allá tu voz resonó magnífica por todo el teatro. Ya en el camarino nos confesaste que a esa gran altura sentías vértigo, que te habían recomendado neutralizarlo, no mirando hacia abajo, pero que el consejo resultaba inconducente, por fuerza tenías que mirar a tu director que estaba abajo. Háblanos de ese momento en que tu voz tenía que salir perfecta pese al vértigo. Bueno, el vértigo era algo que yo creía que tenía innato, era como el color de los ojos o el color de la voz. Y descubrí este último año que me he estado cuidando mucho físicamente, con la comida, yendo al gimnasio, o sea, realmente preparándome para este nuevo capítulo de la vida. Yo me hice el regalo de esta temporada y de estos 30 años es darme otros 30 años de carrera. Entonces, el vértigo resultó que no era propio, era una cosa prestada de no estar físicamente bien. Que así, es como la tensión alta. Esto ya es una cosa muy médica, puede sonar un poco pueril, pero es verdad. Yo tenía la tensión alta y creí que la iba a tener hasta el día que me muriera, y resulta que poniéndome en un peso estable, bueno, y haciendo ejercicio, ya tengo la tensión como si tuviera 15 años.
Entonces fue muy, muy gratificante poderme subir a la pasarela que era 5 metros arriba del escenario. Como tú bien dijiste, tener que mirar precisamente para abajo para ver al director que está en el podio, en el foso de la orquesta, y tener que cantar y no estar temblando. Cuando uno está en un escenario es como si te pusieran una lupa gigantesca y unos rayos X al tiempo. Uno no cree, pero el público se la pilla toda. El público te ve titubear caminando, te ve titubear musicalmente, con el cuerpo, te oye. O sea, estás totalmente con una gran lupa, más que yo creo una cámara de cine en un primer plano. Eso es la magia del teatro en vivo, que uno está cuando sale en un primer plano todo el tiempo que esté parado en el escenario. Entonces yo estoy muy feliz de verme así de bien en ese sentido. Yo ya recibí el video del teatro y lo vi con mi mamá y estábamos más orgullosos de eso que de toda esta cantada. Porque es un triunfo del cuidado con el cuerpo, que uno siempre tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando uno ya no tiene 20 años. Cuando uno tiene 20 años el cuerpo se cuida solito, pero ya hay que ayudarle un poco. Entonces eso fue un gran momento. O sea, yo me sentía de verdad ya subido como el hombre araña, literal. Tal como se deduce desde el propio nombre, la máscara es el elemento central en esa ópera. Al representar a Samuel, ¿te estás poniendo una máscara que te encubre o por el contrario, te estás revelando a través del personaje? Yo creo que las máscaras, cuando uno se para en el escenario, son pequeños, no premios, sino aliativos que nos dan la vida para jugar a ser otras personas. Yo me acuerdo mucho del epígrafe de La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, de Jean-Paul Sartre, que habla de los héroes, de cómo nos gusta jugar a los héroes porque somos cobardes, cómo nos gusta jugar a los malvados porque no mataríamos ni una mosca, como siempre estamos representando papeles. Yo creo que la vida uno lo encausa por donde mejor puede crecer como persona, que es realmente lo más importante. O sea, el resto es paisaje y cada camino va hacia eso. No importa lo que ponga en la vida. A mí me dio la posibilidad de ser muchos personajes, de ver lados, de ver aristas de maldad que seguramente tengo, que prefiero reconocerlo tranquilamente y con una sonrisa que querer aparecer como una persona buena y todo, porque eso debe ser hasta malo para la salud. Siempre tratar de ser correcto y estar bien. Todos tenemos un pequeño monstruo adentro, un monstruo que unos lo desarrollan demasiado, como los grandes monstruos de la historia, que no va a decir ni los nombres, u otros que lo tenemos más domadito. Es como tener un perro bravo pero encadenado, un perro bravo suelto en un centro comercial. Esa es la diferencia. Esto me ayuda a jugar con mi perro bravo sin morder a nadie, sin hacerle real daño a nadie, pero sacarlo. Esa escena de las risas en baile de máscaras es un momento que si me tocara vivirlo en la vida real, simplemente me reiría mucho en mi casa, o se lo comentaría a alguien de mucha confianza, pero no me le reiría a la persona en su cara, porque es una maldad tremenda. Entonces yo creo que todas las artes, el teatro, la ópera, la literatura, la pintura, todo son herramientas que tenemos los seres humanos para ponernos máscaras y para jugar a ser otros. Y no es porque estamos insatisfechos con nosotros, sino porque tenemos todo eso por dentro, realmente lo tenemos y simplemente lo resaltamos de una manera bella, de una manera estética y que puede darle algo a otras personas. Es como, perdónenme usar la palabra, pero no se me ocurre más, es convertir la mierda en merengue, como alquimia. Es lo que hacen las artes y puedo decir lo que sí. Buenísimo. Habría que hacer una ópera colombiana que se llamara Mierda y Merengue. Eso sería divino. Porque es la alquimia colombiana. Eso es la alquimia colombiana, tal cual.
Bueno, en el camerino nos abrazamos efusivamente entre compatriotas y nos hablaste de la soledad del artista extranjero, que después del golpe de adrenalina y del estado de gran exaltación durante la actuación y del aplauso cerrado del público, se encuentra íngrimo solo en su camerino. Dijiste que más tarde esa noche, al llegar a tu cuarto de hotel, escucharías la grabación hecha por tu madre de los cuentos de los hermanos Grimm que te leía de niño. Háblanos de esos momentos de melancolía en la vida de un cantante reconocido. Bueno, estos momentos uno los aprende a domar con el paso de los años. La primera vez que sales afuera a cantar y ves todo nuevo, todo está solo, es diferente a cuando ya uno tiene un buen recorrido de años de vivir eso. Uno aprende a hacerse amigo de su soledad y aprende a hacerse amigo de las situaciones. Yo soy muy casero y soy muy runcho. Y cada vez que llego a un sitio nuevo, me toca armarme una casa. Entonces yo, por ejemplo, tengo técnicas muy sencillas como cambiar el puerto de los muebles en un hotel. Así vaya a estar 4 días, digo, esa silla me gusta más allá y cambio lo que se puede cambiar, porque va a ser mi casa por 4 días. Entonces es como un poco como un caracol, llevar tu casa a cuestas y hacerte tu casa en cada sitio. Entonces no son los momentos de melancolía, no son negativos ni son destructivos, sino todo lo contrario. Son momentos para agradecer lo que he tenido en la vida, agradecer la casa y agradecer que por medio de las herramientas que tenemos, de nuevo, las artes enteras, puedo hacerme una casa donde yo vaya, porque la llevo aquí. Ah, qué bonito. La ópera es un género de tradición básicamente europea. ¿Qué impacto tiene en América? ¿Existe algo así como una ópera latinoamericana o norteamericana? Claro que sí, la ópera pues, nació en Europa, pero como es un género tan rico, ópera quiere decir obra. Y yo siempre me imagino la ópera como una gran olla donde se pueden meter muchísimos elementos, como una novela. Entonces, la ópera, claro, las primeras eran en italiano, después se empezó a expandir por Europa y había óperas en francés, en alemán, en castellano, en inglés, y después se pasó a América. Los conquistadores vinieron con su música y con sus artes a cuestas, gracias a Dios, y nos dejaron allí. Entonces, claro, ha existido por mucho tiempo óperas latinoamericanas, óperas en Estados Unidos. Últimamente se han estrenado varias. En América Latina se siguen estrenando óperas. De hecho, la primera ópera colombiana que se estrenó era con un libreto de Rafael Pombo y se estrenó en el Teatro Colón. Y Rafael Pombo, que era muy operático, hizo la traducción al castellano de la Traviata y del Fausto de Gounod para ser presentadas, cantadas en castellano en el Teatro Colón de Bogotá. Entonces hemos tenido una apropiación del género, porque el mismo género lo permite. Él no es la ópera como la literatura no son artes cerradas y excluyentes. Son como ópera, es una obra en la que tú puedes reconocerte y aportar. A mí eso me parece una maravilla. Por eso existen estas expresiones del arte y no morirán. Por lo menos yo estoy seguro que no las veremos morir. No veremos morir las óperas en escena, no veremos morir los libros. Y por ejemplo, una ópera en italiano traducida al español no produce ese quiebre de la magia que produce la música en latín traducida al español. Sí, porque el idioma es parte de la música, el idioma tiene su propia música, pero es como una novela traducida. Yo ahorita estoy leyéndome fascinado las novelas cortas de Stefan Zweig, que no sería capaz de leerlas en alemán, pero me las perdería si no estuviera traducida al castellano. Sería una tristeza perderme de eso. Entonces, sí, claro que no va a ser lo mismo leer Stefan Zweig en alemán, nunca. Pero gracias a Dios existe la traducción. Y las óperas hoy día tienen subtítulos como el cine. Nosotros
aquí en España es diferente, pero nosotros nunca vemos películas extranjeras dobladas, sino con la traducción. Entonces hoy día en la ópera pasa exactamente lo mismo. Tú ves, bueno, como en Baile de Máscaras, tú ves la traducción a 3 idiomas para el público. Entonces es lo mismo que ya no hay que doblarle, ya no hay que traducirle. En la época de Rafael Pombo, la única manera de entender el drama de la Traviata era que Rafael Pombo le tradujera y lo pusieran así. Ya. Pero benditas sean las traducciones de todas las artes. Quisiera preguntarte sobre tus lecturas de Stefan Zweig. Dices que estás leyendo. ¿Qué fue lo último que leíste que te llamara la atención? ¿O alguna idea o alguna frase que te haya gustado particularmente de lo que estés leyendo? Bueno, ahorita acabo de leer Ardiente Secreto, la del niño de 12 años que va a unas vacaciones y la mamá tiene como un flirteo con otros señores del hotel y el niño se pone todo celoso y se convierte en un ser siniestro. Después de ser el niño de 12 años tranquilo, amoroso, se convierte en un ser siniestro. Y la literatura, de nuevo, como la ópera, como lo que yo sentí de Samuel, a mí me dio una nostalgia de cuando tenía 12 años, haber tenido la berraquera y la presencia de ánimo de haberme convertido en un niño siniestro. No lo hice, pero afortunadamente también, quién sabe qué había pasado, pero qué rico poderlo ver en una novela y vivirlo. Entonces yo, cuando me di cuenta que yo me identificaba con Edgar, el niño en la novela, me acordaba de mí y decía, ay, yo hubiera podido reaccionar así, y haberme incluso solita a mi mamá. ¿Qué tal que yo, cuando A, B o C, me hubiera convertido como el niño de Stefan Zweig en un niño siniestro, taciturno, y que me cogiera miedo? Para eso sirven las artes, para perdonarnos cosas por dentro, para no dejar que los recuerdos se vuelvan piedras que después pesen. Esto yo lo diluí y ya tengo en mi fantasía una versión de mi niñez como un niño siniestro, como el de Stefan Zweig. un pequeño Samuel, un Samuel en su infancia. Exactamente, así debía ser Samuel de chiquito. Bueno, Valeriano, tú hiciste tus estudios musicales en la ciudad de Filadelfia, escenario cinematográfico del entrenamiento de Rocky Balboa. ¿Puedes trazar algún paralelo entre la preparación de un cantante de ópera y la de un boxeador? Sí, esto es totalmente, yo creo que es lo mismo, porque la preparación de un cantante también es muy física. La gran diferencia para nuestro beneficio es que nosotros sí ensayamos. Los boxeadores no. Sí, porque entonces no habría gracia. Yo me acuerdo de un encuentro que estaba en video de la gran soprano Montserrat Caballé con un torero. No me acuerdo en cuál torero, era un torero famoso de la historia. Entonces los pusieron a conversar y la Caballé le dijo esto que yo estoy diciendo. Nosotros nos preparamos, estudiamos, nuestras carreras son perfectamente paralelas. Y el torero la miró con un poco de, oiga, por favor, y le dijo, una nota, usted sí tiene ensayo. El torero sí que tiene. El paralelo de un cantante con un boxeador. El torero sí que no se entrena y el toro menos. Exactamente, no tiene ensayos, se encuentran por primera vez. A veces en la ópera, en algunos teatros, o si es un paso en emergencia, uno tiene que llegar a un teatro sin haber ensayado, un papel que uno se sepa. Y tú, como si por ejemplo me llamaran en julio próximo a cantar de emergencia una función como Samuel en Baile de Máscaras, yo ya me sé el papel, me sé la partitura y podría encajarme, pero no habría ensayado. Entonces me tendría que decir rápido qué hacer y tendría que improvisar. A veces salen cosas maravillosas, como dicen en el jazz, perfección sin ensayo, pero puede también ser un desastre. Entonces normalmente en una gran producción tenemos muchas semanas de ensayo y de estar todos en comunión con lo que vamos a hacer. Pero el entrenamiento sí es muy, muy deportista. A propósito de lo que dices de la Caballé, dicen que en esa interpretación fantástica de Barcelona que hizo con Freddie Mercury fue prácticamente de una y sin haber ensayado.
Sí, 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 es un momento maravilloso de la música del siglo XX. Fue cuando Freddie Mercury, que de paso es uno de mis cantantes preferidos en la vida, era muy aficionado a Montserrat Caballé, la pudo conocer y le escribió la canción. Y Caballé cuenta que, o sea, no había tiempo mucho y la leyó a primera vista y llegaron y se metieron al estudio a armarlo así. Como ahorita el genial documental de We Are the World, la famosa canción de hace 40 años para la ayuda para África, que cuentan que agarraron a todos esos cantantes maravillosos porque estaban todos en una gana de Los Ángeles, los encerraron como borregos en un estudio y no los dejaron ir hasta las 5 de la mañana cuando ya todo estaba grabado. Para eso hay que tener una preparación muy grande y hay que tener años de experiencia para ser capaz de hacer eso. Eso no le sale a uno, no le sale a uno cuando tiene 20 años. Eso sale cuando uno ya tiene mucha cancha y ya se puede discernir a, la diferencia es en que uno de joven no sabe dónde ponerle atención y se gasta mucho tiempo poniendo la atención en cosas que no la merecen. Y lo que yo creo que uno aprende con la edad es a poner atención donde realmente se lo merece. Bueno, mira, la historia de Colombia estuvo marcada hace un par de décadas por los magnicidios, Galán, Pizarro, Jaramillo Osa, Lara Bonilla. El baile de máscaras gira en torno a un complot para cometer magnicidio y fue prohibida y censurada repetidas veces y en su momento considerada incitadora. ¿Crees que a lo largo del tiempo ha ido perdiendo su posible carácter sedicioso o aún hoy día sigue teniendo un filo peligroso? No, yo he pensado mucho en eso porque en la época de Verdi existía muchísima censura, no solo baile de máscaras, en Verdi censuraban casi todo. Rigoletto, que era la historia de un bufón que se burla del duque de Mantua o del rey en la versión original de Víctor Hugo, que está basado en El Rey se divierte. La censura no dejó que fuera un rey porque no se podía poner un bufón burlándose de un rey en escena. Entonces lo cambiaron a Mantua, que era una ciudad más pequeña, y a un duque. Entonces eso siempre existió. Por eso hay muchas versiones de las óperas de Verdi por culpa de la censura. Yo creo que la ópera como muchas expresiones artísticas, ha perdido ese impulso, ese impulso sedicioso, ese impulso peligroso. Y yo me acuerdo de un gran artículo de Mario Vargas Llosa hace muchos años, que fue al Festival de Salzburgo, a ver la ascensión y caída de la ciudad de Mahagoni, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, que cuando se estrenó pues era una crítica a la sociedad, una crítica a las clases, una cosa tremenda, que al público lo ponía los pelos de punta, que fue censurada, que fue rechazada. Y Vargas Llosa contaba cómo en el año 92 estaba todo el público de Salzburgo, toda la gente más poderosa de Europa, de Largo y de Smoking, sentados felices aplaudiendo una ópera donde Bertolt Brecht está, mejor dicho, nombrándoles la madre a cada uno durante toda la ópera. Y ya no tenía ese efecto. La ópera ha perdido ese efecto. Como la música de protesta. A nadie ya lo arresta por una canción. Tendría que ser una cosa. No sé qué tendría que hacer alguien, un artista, para meterse en líos legales por hacer algo en contra de alguien o por criticar algo. El mundo en eso se ha cambiado totalmente. Bueno, Ya yo te la diría gente que va sin, ya va a haber algo, es como cuando leemos una novela como Los Miserables, que en su época había un restingo de la sociedad por todo lo que contaba, o tantas obras así, ya uno lee eso por el placer estético. tú que estás en Madrid te hago una advertencia. Aquí es delito hablar mal del rey. Mucho ojo con que no se te vaya a Sí, escapar. bueno, por ejemplo, y creo que la multa es tremenda. Si alguien escribe en contra del rey. Así es.
Mira, esta pregunta ya la respondiste un poco, pero le podemos dar otro giro a ver cómo te parece. Por tradición cultural, todo baile de máscaras esconde a la muerte. Se podría hacer la asociación con las mascarillas que nos cubrieron la cara durante la pandemia. Quizás la máscara tenga doble faz y sea también símbolo de protección de vida. Exactamente. Yo me acuerdo de una cosa que decían en Bogotá, yo pasé la pandemia toda en Bogotá, y decían que ahora, que por tanto tiempo nos aterrábamos cuando veíamos a alguien con la cara cubierta, porque conectábamos con un ladrón, y ahorita lo que nos daba miedo era ver a alguien con la cara descubierta. Entonces todo eso dio un giro total. Claro, la máscara puede proteger al que la lleva, como pasaba en la pandemia, un tema totalmente por salud y un tema totalmente fisiológico. Pero también te puede proteger. Uno siempre tiene máscaras para protegerse, y uno cada vez que se pone una máscara nueva está dándose la posibilidad de tener una vida nueva, así sea por 2 horas que dura una ópera, por el tiempo que dura la lectura de una novela, por el tiempo que yo no me convertí afortunadamente en el niño macabro de Stefan Zweig, pero lo viví mientras lo leía. Y eso me dejó algo. Por lo menos me reconcilió con el niño valeriano que no fue capaz de volverse en el niño macabro. Mm, Entonces, claro que las máscaras, el común denominador de las máscaras es que nos salvan y nos permiten vivir más vidas y aprender. En una carrera artística exitosa como la tuya, suele haber momentos difíciles, trabas que parecen insuperables, así como momentos claves de triunfo. ¿Cuáles han sido para ti unos y otros? Bueno, un momento muy duro fue hace 10 años cuando se murió mi papá. Yo estaba cantando en Valencia con su Meta, y era un momento que era muy, muy importante en mi carrera. Era como una llegada a un gran pico, hacer una ópera de Verdi con su Meta. Y mi papá se murió en Bogotá. Yo no pude ir a despedirlo porque estaba en plenos ensayos, y decidí quedarme en Valencia y despedirme de lejos. Y resulta que como el instrumento está dentro del cuerpo y todas las emociones van a la garganta para bien y para mal, me empecé a quedar mudo. Yo empezaba a cantar y me quedaba mudo y no sabía por qué, hasta que un psiquiatra me preguntó si yo tenía algún duelo reciente. Le dije, no, pues aparte de que mi papá se murió la semana pasada, todo muy bien, gracias. Claro, qué horror. Eh, estaba haciendo el duelo. Como yo no hice el duelo yendo, el cuerpo tiene que hacer el duelo para defenderse. El cuerpo igual va a hacer el duelo, gústele uno o no. Lo que yo aprendí de eso es que hay que ayudar al cuerpo a hacer el duelo para que no te la cobre por otro lado. A mí me la cobró nada menos que con el canto. Y era una cosa terrible. Em, Yo me sentía bien, dije, hoy va a estar bien. Y empezaba a cantar y la voz empezaba a volver arenosa y a perderse. Y me acuerdo la cara de su Meta, como él ya después me decía, pero ¿por qué no se va? Vaya a su casa. Me hacía audiciones diarias y yo iba como un conejo yéndole al cazador a tratar de cantar. No salía, y era una cosa terrible, porque como no había nada físico, sino era todo emocional, ¿cómo curarlo? Había 4 funciones y tuve que cancelar 2. Y las últimas 2 ganas pude cantar. Y me acuerdo el solaz, como de haber pasado el duelo, porque la voz ya estaba bien, y poder cantar al menos 2 de las 4 funciones. Ese fue un momento tremendo, porque vi tambalearse todo. Porque cuando uno pierde algo, lo primero que uno piensa es, volveré a recuperarlo. O sea, se va la voz, pero yo no sabía si se iba a quedar así. Entonces ahí uno se replantea qué cosas son importantes en la vida, para qué está uno aquí. Eh, yo siempre he tratado, sobre todo después de esas experiencias muy duras, de estar muy, muy, muy con los pies en la tierra con mi profesión. Yo no me puedo volver loco si la voz se acaba un día. Yo no puedo hacer que todo gire alrededor de ser cantante. El canto es algo que yo hago mientras vivo, pero tiene que ser paisaje de la vida,
no al contrario. Un tenor muy famoso que hace muchos años, en la década pasada, era un tenor muy muy famoso que empezó a perder la voz y a perder contratos, y pues la carrera se le acabó un poco de lo fulgurante que fue, y se pegó un balazo en la boca. Oh. Y no tenía 50 años, o sea, una cosa súper triste. Yo siempre me acuerdo de eso, porque el gran error cuando uno tiene triunfos en la vida es hacer que la vida gire alrededor de los triunfos. Y no al contrario, la vida es lo importante. Esto es paisaje, qué rico. Yo espero que si algún día, ahorita lo digo con la voz perfectamente bien y cantando en un gran teatro, en un momento muy bonito, pero yo espero de verdad que el día que ya no haya voz, pueda contar como una bellísima historia que un día fui cantante, pero seguir viviendo. Es lo importante. Bravo, Y bravo. es una representación de la vida, no es la vida. Muy bien. Valeriano, somos muchos los que recién estamos aprendiendo a disfrutar y a apreciar la ópera. Dinos, ¿qué obra recomiendas para la iniciación en el género? ¿Cuál ópera enamora a primer golpe de vista o de oído? Como quien dice, recomiéndanos una ópera para principiantes. Bueno, yo sin duda les recomendaría la Bohème de Giacomo Puccini. Además, este año cumple 100 años de muerte. La Bohème de Puccini está basada en una novela que se llama, de Henri Murger, que se llama Escenas de la vida bohemia, que se publicaba por fascículos en un periódico en Francia, y cuenta la vida de un grupo de bohemios, jóvenes que están sobreviviendo en guardillas en París, se enamoran, se pelean. O sea, es una representación de la vida bohemia muy, muy sencilla y muy humana. Y hay momentos de gran alegría, momentos de mucha tristeza. La ópera acaba en la muerte de la protagonista, pero, pero es como volver a vivir la vida de los años de juventud. No dura mucho, dura 1 hora y 50 minutos, más o menos. Y tiene 4 cuadros con unos personajes maravillosos. La Bohème, parezco vendiendo en amor. Me encanta. Es una ópera que adoro. Y yo te recomendaría sin duda para un primer acercamiento para enamorarse del género. Bueno, y por último, Pedro y yo tuvimos el privilegio de escuchar a Valeriano Lanchas en escena. La pregunta es, ¿qué canta Valeriano Lanchas en la ducha cuando nadie lo escucha? Y sería abusivo contigo pedirte una pequeña muestra. Pero por supuesto que no, porque el cantante es el mismo, y lo que pasa es que en la ducha no tiene público y tiene un momento muy, muy rico y muy íntimo, aparte de la gran acústica que tienen todas las duchas en general, porque en toda la ducha todos somos unos cantantazos. Imagínate si eres cantante profesional, ¿cómo se oye en la ducha? Es una cosa muy chévere. Yo que canto en la ducha, boleros, por ejemplo. Entonces, si yo me imagino acá, me transporto, abro el agua, la pongo en la temperatura, lo primero antes de abonarme que se me ocurre hacer es decir, ¿cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal. Después pongo el jabón. ¿Cómo comprender esta realidad? Como si hasta ayer miraba el cielo en tu mirar. Después del champú. ¿Cómo consolar a la rosa y el jardín? ¿Cómo con el jardín? ¿Cómo he de decirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¡Bravo! ¡Bravo! Será la primera ópera de ducha que reciba una ovación de pie. Sí, Bravo. me parece divino. Sí, obviamente. Tú sabes que yo vivo cantando sin darme cuenta. Una vez estaba haciendo fila en Carrilla y estaba aprendiéndome Falstaff, también de Verdi, y es un papel larguísimo, es un papel complicado, y yo no me di cuenta que estaba repasando en la fila
Entonces yo estaba ahí como, y una señorita que estaba delante me dijo, ay, usted es valeriano, y me estaba cantando al oído. Y dije, ay, qué pena, de verdad no me di cuenta. Y me dijo, no, qué maravilla, ¿puedo contar que usted me cantó al oído? Y le dije, claro, puede decir que nos encontramos en la fila de Carulla y yo estaba parado atrás con mi esposa y que le canté al oído. Y me dijo la cosa más linda de la vida, ¿puedo obviar que fue en Carulla? ¡Ay, qué belleza! Pero siempre yo, aunque no me acuerdo, siempre estoy tarareando y cantando. O sea, suena redundante, pero es que a mí me fascina cantar. Y, y estoy todo el tiempo haciendo el desayuno, bañándome, ni se diga. Yo no conozco un día que me haya duchado sin cantar. ¿Con el agua fría también? No, me encanta el agua fría al final. Bueno, Bueno, muy Pero bien. ahí vendrían unas vocalizaciones, como creo que a todos los seres humanos cantantes a uno les pasa. Si abres el agua fría, sería una vocalización como... Muy operático, muy operático. muy erótico. Y yo creo que la ópera no sale a todos, sino sobre todo en ciertos climas. Y oímos el agua helada, te viene una vocalización bastante operática. A todos. Valeriano, maravilloso escucharte, qué alegría. muchas Mira, estoy gracias. feliz, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista tan preciosa. Te mandamos un abrazo enorme como el que te dimos aquella noche después de tu fantástica interpretación en Barcelona.